después quiere saber algo de la gente que no vino a la clase hoy día. Vamos a compartir la tarea. Ya, esta es la tarea. Son cosas bien simples, que tienen que ver con las cosas que hemos discutido ahora. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con mirar funciones y entender sus propiedades. Por ejemplo, determine si las siguientes señales a tiempo discretas son periódicas y si corresponde su periodo fundamental. Y hay varios ejemplitos que tienen que ver un poco con las cosas que hemos estado discutiendo ahora. Funciones, versiones discretizadas, funciones sinusoidales, suma de ellas, etcétera, etcétera. Esta es una pregunta interesante. Si tienen dos señales x1 y x2, cuando pongo esta notación x1 n y x2 de n, siempre tienen que pensar que son vectores infinitos dimensionales. No estoy diciendo x1 de n, no estoy diciendo el valor real x1 de n, sino que estoy haciendo referencia al vector completo. Ya este es un tema de notación que también está en el libro y que seguramente va a aparecer en las clases, pero cuando yo defino esta notación me refiero al objeto x1 de n para todo n. ¿Ya? Me refiero al objeto infinito dimensional, a la secuencia x1 de n. Entonces acá tengo dos secuencias, dos funciones periódicas con periodo, y aquí estoy dando el periodo fundamental, n1 y n2, y ambos son valores enteros positivos. Entonces encuentro una expresión para el periodo fundamental de la suma de la señal. Y en realidad esto se puede extender por cualquier función de la señal, pero es un caso especial donde uno podría preguntarse, bueno, si ustedes conocen el periodo fundamental de x1 y el de x2, determinen el de la suma. Y el problema 2 tiene que ver con un poco lo que discutimos ahora justo al final, de qué pasa si yo muestreo una función periódica de periodo T sub A, ¿ya? Y genero la versión muestreada de ella. Por ejemplo, llamo xn a la versión muestreada de esta señal que es T sub A periódica. T sub A un real positivo, ¿ya? En segundo. El índice temporal representa segundo. ¿Ya? Entonces, la idea es generar xn. Entonces, esto es un ámbito donde estoy muestreando para partir de una señal continua, que está acá, generar una señal discreta, xn. Donde aquí estoy definiendo fs como la frecuencia de muestreo, que es, ¿está bien eso, no? Sí, porque la frecuencia de muestreo es 1 partido por el periodo de muestreo. Entonces el periodo de muestreo sería TS, entonces doy TS es 1 partido por Fs, entonces estoy generando muestras a un periodo T sub S que es 1 partido por Fs, y Fs es la frecuencia de muestreo, y la frecuencia de muestreo se mide en Hz también, en 1 partido por segundo. Las unidades aquí son importantes en este problema, porque el periodo de la señal original era en segundos. T sub A segundos, donde un real positivo mayor que 0. Entonces, la pregunta es, la pregunta si se muestra guía de T a una tasa de Fs en Hz, muestras por segundo, y se induce la señal discreta xdn. Esta es la ecuación que genera la señal discreta. Esto es lo que se conoce como muestreo a tasa constante. Encuentre las condiciones que garantizan que xn es periódica. Cuando me refiero a xn periódica, me refiero a xn periódica discreta. La señal xn tiene que ser periódica como señal discreta. Y con ello determine su periodo fundamental. ¿Ya? Esa es la pregunta I. La pregunta 2I, del punto anterior, justifique la siguiente afirmación. Si xn es periódica, siempre su periodo fundamental equivalente en segundo. Entonces aquí hay una cuestión importante. Ustedes van a tener una señal discreta. Si ustedes determinan su periodo fundamental, n, después van a poder transformar ese periodo fundamental al periodo equivalente en segundos, que sería multiplicar ese n por el periodo muestreo, que en este caso es TS, es 1 partido por Fs. A eso me refiero con el equivalente en segundos. Porque el periodo que van a obtener de xn tiene que ver con cantidad de muestras en el cual xn se repite. Pero esa cantidad de muestras pues la van a poder llevar a variable de tiempo en segundos si la multiplican por el periodo de muestreo, que es 1 partido por Fs. Entonces, esa es una observación. Si xn es periódica, siempre su periodo fundamental equivalente en segundos es igual a un múltiplo de T sub A. Es una afirmación que tiene que ver si es verdadera o falsa. Ya, entonces aquí estoy diciendo si xn es periódica, o sea, estoy asumiendo que la señal xn es periódica. Eso todavía no lo sabemos porque eso es lo que tienes que responder en el punto I. ¿Ya? Entonces aquí, bajo la hipótesis de que la señal es periódica, ustedes tienen que responder si su periodo equivalente en segundos es un múltiplo del periodo de la señal original continua.
Y la tercera pregunta dice, si Xn es periódica, determine bajo qué condiciones, si existen esas condiciones, su periodo fundamental equivalente en segundos, de lo mismo, es igual a T sub A. ¿Ya? Son preguntas bien conceptuales, pero apuntan al core de lo que vimos en la unidad, en las primeras dos cápsulas, ¿ya? De la idea de periodo fundamental, de relación entre señales discreta y continua, etcétera, etcétera. Así que esta me parece que... Fíjense que la pregunta 1 es bastante más práctica, tienen que mirar casos especiales, probar, y la pregunta 2 es más conceptual, ¿ya? Así que eso, muchachos. Si no hay más preguntas, sería de la idea de cerrar la clase. No sé si tienen algún comentario de la tarea o... Profe, ¿estas ¿sí? clases de consulta se van a subir a material docente de alguna manera? Eso es lo que dije en un momento anterior. Estaba pensando en no grabar esta sección. O sea, ahora la estoy grabando porque era la tarea, muy importante que un poco si la discusión que tengamos en la tarea la sepa todo el mundo. Pero mi idea es que ojalá estas interacciones participen, porque si no participan, entonces no sé si sea buena idea grabar esta sesión de discusión. Si es que eso promueve que no participen en esta sesión. ¿Ya? Voy a evaluarlo en todo caso, pero mi idea a priori era no grabarla. ¿Ya? Hola, profe. Cuénteme. ¿Me escucha? Sí, sí. Tengo una duda sobre la resolución de la tarea, más que nada en cómo empezar. En el caso del problema 1, la pregunta 2, sale una multiplicación de 2 cosenos. La cosa es que yo pensé en cómo resolverlo, ¿no? Pero no sé si es legal lo que estoy haciendo o no. Entonces, ¿puedo explicarle más o menos lo que pienso? Sí, sí. Y me dice si está bien o no. Y particularmente para esta, que es una multiplicación de cosenos, lo que pensé es transformarlo con la fórmula de Euler a la parte real de esos dos. Entonces, me quedaría con una multiplicación de real de la fórmula de Euler, y con eso se suman, y me queda al final la parte real de una cosa sumada, y con ello me sale de esa multiplicación de coseno, lo puedo dejar en solamente un coseno. ¿Ya? ¿Eso sería legal? Sí, eso yo encuentro que es una buena estrategia. Si es que soy capaz de transformar este objeto que depende de dos funciones. ¿Cuál es el problema con este ejemplo? Que es que tenéis Que dos no, funciones que son, y de alguna manera, tienen su propia estructura cada una de ellas. O tenéis el sí, coseno de n octavo y tenéis el coseno de pi n octavo. Claro, y entonces, en general tenéis dos funciones que tienen comportamientos distintos. Entonces, claro, si tú podías hacer alguna álgebra para llevarla a una función que solamente el n dependa en una parte de la función, sería una manera de simplificar el problema. Si esa es la estrategia, me parece que es una estrategia interesante. Sí. y como caso general, como para toda esta sección de preguntas, esa es la Siempre, idea más o menos en todo. mi recomendación, muchachos, cuando uno resuelve problemas en matemáticas, es que el fundamento para resolver problemas en matemáticas es llevarlo a un caso que ustedes sepan abordarlo bien. Entonces tienen problemas simples que son seguramente problemas que ya hemos abordado en clase o propuestos que he dejado en clase. Y de esos resultados que ya lo abordaron, se plantean resolver problemas más complejos, y donde la idea de resolver el problema tiene que ver con transformar el problema en algo que ustedes ya saben o que pueden reconocer como algo simple. ¿Ya? Eso es la esencia para resolver cualquier problema en matemática, de hecho. Y aquí, en este caso en particular, también. ¿Ya? Así que la estrategia que tú estás mencionando en general va en esa línea, en esa filosofía, así que yo encuentro que está bien. Ok, ahora, la práctica después, cómo lo así, efectivamente te da una respuesta que esté correcta, eso harina de otro costal, pero en principio la filosofía me parece buena. Sí. Ya. Gracias. Sí, lo otro que les recomiendo es que antes de saltar a los problemas de tarea, vean las cápsulas, tomen sus notas, internalicen las cosas que yo dije plantearlas en las cápsulas, porque no tiene sentido hacer las tareas si no tienen internalizado bien los contenidos que estamos viendo en el curso. ¿Ya?
Y muchos de los problemas que yo hago son cosas que no son directas de lo que veo en clase, no son ejemplitos, un corolario directo de lo que vi. O sea, esa no es la idea. A mí me interesa que sean capaces de extrapolar lo que vieron en clase a casos más generales. ¿Ya? Esa siempre ha sido mi filosofía de todas las actividades de evaluación. No esperen que mis preguntas van a ser una derivación directa de lo que vieron, de lo que estoy viendo en clase. ¿Ya? Siempre tienen una componente extra, donde los invito a pensar, a reflexionar. Y ojo que las tareas son espacios de discusión, o sea, ustedes pueden juntarse o discutir las tareas o tener otra instancia para poder discutir cuál es la mejor estrategia. En los controles no hay donde no espero que puedan tener esa instancia, ahí se espera el trabajo individual, pero las tareas ocúpenla como un espacio para consultar entre ustedes, conmigo, a Mauricio. Si tienen dudas, todas las dudas que ustedes tengan, se las pueden mandar a Mauricio, y Mauricio a partir de esas dudas también podría armar la clase auxiliar que tiene programada para la próxima semana. Así que utilicen eso, utilicen estas preguntas para tratar de ver si están entendiendo la materia, y si tienen preguntas de cómo abordar los problemas, para eso están las instancias de interacción, ¿ya? Que pasan en auxiliar y en este horario. Muy bien. Hola, profe. Sí. Yo tengo una consulta, pero que es más externa a los contenidos del curso. Me preguntaba si podía quedarse un ratito corto después del horario de consulta para hacerla. Pero ¿tiene que ver con el curso o con alguna otra cosa? No. Tiene que ver como con la inscripción académica del curso, más o menos. Ya, si querés lo conversamos al final. Ya, perfecto. Okay. Muy bien, no tienen más consultas de la tarea. Bueno, tampoco se espera, no espero que tengan tantas consultas. Las consultas van a surgir cuando las traten de hacer, pero al menos el enunciado me interesa que bueno, esté claro. Mi recomendación, como les mencionaba yo para las tareas, es que traten de ver las cápsulas, generar sus notas, tratar de resolver los problemas que están propuestos, y después de eso recién miren los problemas de la tarea. ¿Ya? Esa es la forma natural en la cual yo recomiendo que vean la tarea como una instancia para evaluar si están entendiendo los contenidos que estamos viendo en clase. Esa es mi sugerencia. Sí, pues. ¿Qué otra cosa más? Entonces, esta semana vienen 2 cápsulas más. La semana siguiente, entiendo yo que hay receso, así que no vamos a ver, ¿no? Así que vamos a retomar, según mi calendario acá, con esta sesión de discusiones, vamos a retomarlas el 21 de septiembre. ¿Ya? Y la fecha de entrega de la tarea es el 25 de septiembre. ¿Ya? Yo el 28 de septiembre, los lunes, cada 2 semanas, voy a estar tratando en particular para las primeras unidades, voy a tratar de comprometerme a mandarles tareas cada 2 semanas, ya para que tengan un paso consistente de flujo de actividades y no se concentre todo en un puro instante. ¿Ya? Así que eso. Así que la tarea 1 hasta ahora tiene fecha de entrega el 7, la siguiente tarea va a venir el 28 de septiembre y así sucesivamente. ¿Sí?